Hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy les voy a hacer la clase de relación suelo-agua-planta de la primera unidad del ramo de fundamentos de riego. La primera clase estuvimos conversando mucho acerca de cómo iba a ser el ramo, cuáles eran las cosas que nosotros teníamos que tener bastante claras y cuáles eran las dificultades que este iba a tener desde el punto de vista de cálculo, ¿cierto? Pero bueno, antes de entrar a los cálculos, antes de entrar a la matemática más pura y que nos empecemos a volver locos con los ejercicios y todo eso, es que tenemos que conocer y saber muy bien lo que es la relación de suelo, agua, planta, atmósfera. ¿Ya? Se lo vuelvo a repetir solamente, teníamos bastante claro que las unidades de aprendizaje eran la primera de relación suelo, agua, planta, atmósfera, que es lo que vamos a ver hoy día un poco. El segundo era requerimientos de agua de riego. El tercero son métodos de riego gravitacional. El cuarto método de riego tecnificado. Y la cinco, instalación, operación y mantención de sistemas de riego. Para la primera unidad, el aprendizaje esperado es que ustedes puedan analizar las variables del suelo como un sistema dinámico para las especies vegetales, resolviendo problemas a través de síntesis. O sea, resolución de problemas nivel 2, ¿ya? Por lo tanto, vamos a comenzar con la clase de relación agua, suelo, planta, atmósfera. El agua, ustedes deben saberlo, es el principal constituyente de los seres vivos, entre los que se encuentran las plantas. En las plantas, el agua ocupa entre el 75 al 90% del tejido vegetal y esto puede variar según la especie. En el gráfico se muestra que del total de agua que tiene una planta, solo el 1% lo ocupa para el proceso de fotosíntesis. ¿Se acuerdan del proceso de fotosíntesis? Lo deben haber visto en anatomía vegetal, anatomía y fisiología vegetal el semestre pasado. En donde gracias al CO2, al sol y al agua, nosotros producimos hidratos de carbono como la glucosa y liberamos oxígeno como subproducto. Solo el 1% de esa agua es usada para la fotosíntesis. Solo el 5% es usada para la turgencia y crecimiento de nuestra vegetal y un 94% es ocupado o se pierde en el proceso de transpiración, lo que nos deja bastante claro que el 94% por lo tanto de agua solamente pasa por la planta en esta relación de suelo, planta, atmósfera, ¿cierto? Y como habíamos dicho que tiene estos procesos importantes que participa el agua, que es la fotosíntesis, también tenemos la hidrólisis de algunas sustancias dentro de la planta, tenemos la regulación de la turgencia para que la planta se encuentre turgente y no se encuentre debilitada ni deshidratada, obviamente. El transporte de nutrientes y sustancias hormonales, obviamente que nosotros sabemos que la planta, más allá de hidratar a las plantas, el agua es el solvente que lleva a los minerales que nosotros encontramos en el suelo, desde las raíces entonces al resto de nuestra planta para nutrir nuestro vegetal. Y algo que también es sumamente importante y que tiene que ver con la transpiración es que regula la temperatura a través de la transpiración. Y es exactamente lo que pasa con nosotros cuando, por ejemplo, nosotros estamos expuestos a mucho calor, comenzamos a transpirar. Esta transpiración es la que regula la temperatura de nuestro cuerpo. Y en las plantas es lo mismo, ¿ya? Una planta de maíz con 40 grados de calor directo en un día de verano puede llegar a transpirar 5 litros de agua aproximadamente. Y esta transpiración, esta pérdida de agua, no la hace porque ella quisiera perder estos 5 litros de agua o hacer más rápido este proceso de suelo, agua, planta, atmósfera, sino que es porque debe regular la temperatura del vegetal.
La planta se encuentra anclada en el suelo y circundada por la atmósfera, ¿cierto? Como ustedes lo pueden ver en esta imagen, que es una imagen bastante ilustrativa, que la vamos a desmenuzar y la vamos a conversar un poquito más. Es necesario entonces que ustedes comprendan muy bien la relación que existe entre el suelo, la planta y la atmósfera como un sistema, todo unido, donde el componente que participa e interacciona entre estos tres subsistemas que podríamos llamarlo suelo, planta, atmósfera, es el agua. Y la pérdida de agua desde las plantas hacia la atmósfera circundante es el proceso que nosotros conocemos como la transpiración. Como ustedes pueden ver en esta imagen, entonces tenemos suelo, espero que puedan estar viendo el mouse como lo estoy moviendo en esta grabación. Tenemos el suelo, tenemos la planta y tenemos la atmósfera, ¿cierto? Entonces nosotros, o sea, el vegetal absorbe por las raíces la savia bruta, que es agua con nutrientes o agua con minerales, vía apoplástica simplástica, si ustedes lo recuerdan, llegando al xilema. El xilema es el encargado de distribuir el agua con los solutos por toda nuestra planta, tallo y hojas, y en las hojas específicamente, gracias a los estomas, esta agua es transpirada. Por lo tanto, todo esto es un sistema. Si ustedes se dan cuenta, si nosotros tuviésemos el agua en la planta y no hubiese transpiración, no habría necesidad de absorber por las raíces el agua. Por lo tanto, todo esto es un sistema. Vamos a ir leyendo un poquito lo que dice acá al lado. El agua, el flujo de agua a través de las plantas es llevado a cabo, claro, por la transpiración, gracias a que, perdón, gracias a que el agua sale de las hojas por los estomas por la transpiración, es que el flujo empieza, ¿cierto? Si yo no sacara agua por la transpiración, no habría absorción de agua tampoco. Entonces la transpiración va a depender de la humedad de aire de la atmósfera, de la fotosíntesis y apertura de estomas. Recuerden que los estomas se abren cuando nosotros necesitamos CO2, ¿cierto? Y esa abertura produce también la pérdida de agua por medio de la transpiración. Muchas veces el vegetal tiene que decidir cuánto tiempo abrir los estomas para poder realizar fotosíntesis si es que el agua estuviese en poca cantidad, por ejemplo, estuviéramos con un estrés hídrico, por ejemplo. Y eso tiene que ver con lo que dice aquí abajo, disponibilidad de agua en el suelo. Si la planta se da cuenta de que no tiene disponibilidad de agua en el suelo, por lo tanto, poder absorber pequeñas cantidades de agua que le generen un gasto energético grande, es muy posible que ella decida abrir o que su apertura de estomas sea lo mínimo posible para transpirar lo menos posible, porque no va a poder suplementar el agua con la absorción del suelo, ya que se encuentra en un proceso, por ejemplo, de sequía, por ejemplo, ¿ya? El agua es bombeada desde el suelo hacia la atmósfera a través de la planta. Finalmente, lo que está aquí en verde es, en grandes palabras, lo que ocurre a nivel global. ¿Qué ocurre a nivel global? Es que el agua del suelo es bombeada a través de un vegetal hacia la atmósfera, ¿cierto? Y bueno, hay agua obviamente que percola, que por gravitacional, por potencial gravitacional, llega a las napas freáticas y ese es otro flujo, pero el que a nosotros nos interesa en este caso es la absorción entonces del agua en el suelo, que pasa a las diferentes partes o órganos de la planta y luego transpira. También hay alguna parte de agua que se pierde también por la evaporación, ¿cierto? Y obviamente a futuro en el ramo también vamos a ver la suma de esto, de la evapotranspiración, que es toda el agua que se pierde, siendo la transpiración y la evaporación los principales, ¿ya? Entonces este cuadro que ustedes ven aquí, esta ilustración, es bastante interesante desde el punto de vista de comprender el movimiento que tiene el agua
y de comprender lo que aquí está pasando, ¿ya? Que gracias a la transpiración nosotros tenemos entonces aquí un flujo de agua que es desde el suelo hacia la planta, hacia la atmósfera. Por eso esta parte de la unidad se llama relación agua-suelo-planta, ¿cierto? Entonces este movimiento de agua, y esto también les tiene que quedar muy clarísimo, que el movimiento del agua está generado por diferencias de potencial que existen entre la hoja y la atmósfera, ¿ya? Por lo tanto, esto va a provocar un flujo de agua desde las zonas en donde se encuentra más concentrada, que se supone que es la hoja, entre la hoja y la atmósfera hay más concentración de agua en la hoja que en la atmósfera, y se va a ir a zonas de menor concentración, ¿ya? Entonces, podríamos decir que es como lo típico que podría pasar desde un lugar donde existe mucha agua a un lugar donde hay poca agua, y no al revés, que el agua se vaya a donde hay más agua, ¿cierto? Vendría siendo como un flujo normal. Pero que a ustedes les tiene que quedar muy claro que el agua se mueve gracias a diferencias de potencial que existen, ¿ya? La atmósfera generalmente presenta escasez de agua, ¿cierto? Mientras que esta predomina en las plantas, por lo tanto, se genera este proceso transpiratorio. Pero esto es gracias, y se lo vuelvo a repetir, a esta diferencia de potencial que existe. Y aquí hablamos del potencial hídrico, de estas diferencias de potencial. Si ustedes se dan cuenta en esta imagen, que también es bastante buena, nos habla también del movimiento que tiene el agua. Y el potencial hídrico, ¿qué es el potencial hídrico? Como definición, es la energía libre del agua, es la capacidad del agua de realizar trabajo. O sea, es la capacidad del agua de moverse y de fluir y ir para allá o ir para acá, etc. Por lo tanto, esta energía que tenga el agua va a depender de, por ejemplo, de concentración de soluto. Mientras más solutos tenga el agua, menos energía libre va a tener. Por lo tanto, mientras más pura sea el agua, más energía libre va a tener. La presión también tiene que ver con la energía del agua. Si existe mayor presión, va a tener una mayor energía de poder desplazarse, a menos que no tenga nada de presión. Por ejemplo, la altura también tiene que ver. También lo vamos a ver después. Efectos de capilaridad también, y sobre todo los efectos de capilaridad lo vemos en el suelo, ¿cierto? En los microporos que tiene el suelo que llenan estos microporos de agua y hacen este efecto de capilaridad para subir, ¿cierto? Por lo tanto, a modo general, el agua destilada, por ejemplo, tiene un potencial hídrico de 0, ¿ya? Que es un agua que no tiene solutos. Entonces, el agua se mueve desde el suelo a la planta según estas diferencias de potenciales que yo les comentaba. Es decir, este movimiento del agua está regido por la diferencia entre los estados energéticos del agua entre los distintos puntos en que se mueve. Siendo esto, desde el lugar donde el agua se encuentra más libre o menos retenida, como queramos verlo, hacia lugares donde el agua está más inmovilizada o más retenida. O lo que es lo mismo, el agua se mueve desde un potencial mayor a uno menor. Si ustedes ven esta ilustración, se dan cuenta que tenemos un suelo con un potencial de menos 0.04 y luego el aire con un potencial de menos 95. Aquí el número más grande es el 0.04, ¿cierto? El más cercano al 0. Por lo tanto, se mueve de potencial mayores desde el suelo hacia el suelo que esté junto con la raíz, hacia las células de la raíz, hacia el xilema, luego hacia las hojas del mesófilo y luego hacia el aire, gracias a esta diferencia de potencial. ¿Ya? Entonces, si esto no existiera, esta diferencia de potencial, el agua no haría este curso y no tendríamos de qué hablar en el tema de relación agua-suelo-planta-atmósfera, ¿cierto? Por lo tanto, esta agua se mueve de potenciales mayores a uno menor, o sea, de donde el agua se encuentra más libre o menos retenida hacia lugares donde el agua está inmovilizada. Y este es un gráfico también que es bastante interesante porque la tensión está en el eje X, está
la tensión matriz o la tensión que hay en el suelo, el potencial más importante es el mátrico en el suelo, el único, por los demás son bastante pequeños, así que no son como muy contabilizados, y en el lado de las I vemos el contenido hídrico. Y ustedes se dan cuenta que tenemos distintos tipos de suelo aquí, un suelo arcilloso, por ejemplo, en el amarillo, un suelo franco y un suelo arenoso. Y a los mismos potenciales de tensión, nos damos cuenta que el contenido hídrico es distinto, ¿cierto? O sea, a una misma presión o una misma tensión en bares, nuestros suelos se presentan en diferentes formas. Y esto es porque el arcilloso logra captar un poco más de agua que el arenoso, que la pierde totalmente, ¿cierto? Y también mostrarle estos ejemplos, por ejemplo, valga la redundancia con la palabra, que tienen que ver, por ejemplo, con el tema de la altura o de la gravedad. Entonces se mueven de un potencial alto, hídrico alto, a un potencial hídrico bajo, ¿cierto? No es lo normal que el agua fluya desde un potencial bajo hacia arriba, ¿ya? Esto tiene que ver con el tema de la gravedad o el tema de la altura, que lo habíamos visto en antes. Tenemos el tema de la capilaridad, que el agua se mueve desde un potencial hídrico alto, desde acá arriba de la pipeta, hasta el bajo, que es por donde va saliendo, ¿cierto? Y lo mismo que acá, que si nosotros tuviésemos esto en el laboratorio, agua pura y agua con soluto, aplicándole directamente sal, nos daríamos cuenta que el agua fluiría desde el potencial de donde está el agua libre hacia el agua con soluto, ¿cierto? Así que vamos a quedar en esta parte para luego ya la próxima semana empezar a ahondar un poquito más en la materia, pero lo importante es que estos primeros definiciones, estas primeras cosas que estamos viendo queden bastante claras, ¿cierto? Así que eso, chicos, nos estamos viendo y que tengan muy buena semana y muy buen fin de semana.